Hermanos, tengan todos muy buenas tardes ya. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 10. Y voy a dar lectura a su favor. El versículo 17 y 18. Hebreos capítulo 10, versículos 17 y 18. Dice así la palabra inerrante e infalible de nuestro Dios Trino. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Oremos. Amado Señor, Dios y Padre glorioso, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que ella transforme nuestras vidas. Aplica estas grandes verdades a nuestro vivir diario, que realmente podamos ser luz en medio de tanta oscuridad, que podamos evidenciar que ya somos tus hijos en medio de este mundo de maldad. Que el caos que agobia a las gentes no afecte nuestro vivir, porque sabemos a quién hemos creído y es poderoso para salvarnos. Por eso, en esta tarde nos humillamos delante de ti y nos dirigimos a ti por medio de Cristo, nuestro sumo sacerdote, para que por medio de él podamos glorificarte y gozarnos en escuchar tu palabra. Oramos pues en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Se ha venido estudiando la carta a los Hebreos y estamos en una unidad de pensamiento grande que se distribuye desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, versículo 18. Se tituló a esta sección Jesús el mediador de un nuevo pacto. Pero dentro de esto vemos tres cosas. No solo que Jesús el mediador es el mediador de un nuevo pacto, sino también se puede ver en el capítulo 9 la superioridad del sacrificio de Cristo, lo cual ya se vio, ya se estudió. Y también se puede ver en el capítulo 10 del versículo 1 hasta el versículo 18 un perdón seguro, y se dio el título de una vez y para siempre, en lo cual evidenciamos ese perdón que es seguro, un perdón infalible. Actualmente nos encontramos en esa sección y solamente se va a exponer el versículo 17 y 18, que continúa con los otros dos beneficios de ser parte del nuevo pacto. Una de las debilidades más notorias que evidencian todos los sistemas religiosos del mundo consiste en que no pueden garantizar de manera definitiva y eficaz el perdón de pecados de aquellas personas que son los fieles de esos lugares o los feligreses. Una muestra de ello son los constantes y repetitivos sacrificios, peregrinaciones, limpiezas o rituales que se realizan para someter a sus seguidores. Año tras año se requiere que las personas cumplan cierto tipo de prácticas para limpiar sus pecados constantemente. Pero como nuevamente vuelven a pecar, entonces se repiten una y otra vez los sacrificios o rituales de purificación. Eso fue algo que caracterizó el antiguo pacto. No porque fuera una falsa religión como las que vemos hoy en día,
sino porque Dios había diseñado un plan de salvación en el cual, en primer lugar, era necesario mostrar la horrenda pecaminosidad y la total incapacidad del hombre para curar o limpiar sus faltas, sus pecados. Además de ser incapaz de limpiarse de las consecuencias horribles de estar manchados de su pecado. La ley que Dios había escrito en el Antiguo Testamento en tablas de piedra tenía como propósito principal resaltar la inmensa santidad del que da esa ley. Pero por otro lado, también tenía el propósito de mostrar la terrible inclinación del hombre no regenerado de ir en contra de esa ley escrita en tablas de piedra. A pesar de que el pueblo de Israel conocía la ley de Dios, eso no lo capacitó para obedecer la ley de Dios. A pesar de ellos conocer las grandes verdades del Antiguo Testamento, a pesar de ellos ver cómo Dios manifestó su gloria, los judíos jamás fueron capaces de obedecer su ley. Ellos intentaron por todos los medios cumplir la ley de Dios, incluso añadiendo más leyes y obviando algunas leyes, pero aún así incapaces de cumplirla. No obstante, en tiempos de esta ley escrita en tablas de piedra, el Señor había anunciado por medio de sus profetas que vendrían tiempos mejores para el pueblo de Dios, en los cuales por medio de su Mesías, por medio de su ungido, que también sería el Cordero de Dios, se introduciría una era mejor, un siglo mejor, una verdadera nueva era, donde la ley ya no estaría escrita en corazones de piedra, ya no estaría en piedra, estaría escrita en corazones regenerados, corazones de carne, lo cual Dios mismo iba a hacer, de manera que sería más fácil obedecerla. Pero esta facilidad estaba relacionada con un hecho que es glorioso y nuevo, que los creyentes ya no tendrían temor de la condenación de la ley, que a pesar de haber desobedecido los mandamientos de esa ley y de haber pecado contra la santidad de Dios, ya esa ley no tendría el poder condenatorio sobre ellos. El nuevo pacto no solo ofrece una ley escrita en el corazón, sino una limpieza total y definitiva, dándole la libertad al creyente regenerado de amar la ley de Dios. Esto puede ser comparado con la historia de un esclavo que servía de forma fiel a su amo, un esclavo que había cumplido ya el tiempo que se había determinado para su esclavitud, y ya cuando llegó el día de que se le diera la libertad para celebrar este gran hecho, este gran evento, el amo y su esclavo o su siervo deciden ir a cazar. Cuando están en medio de la caza, uno de los hombres decide lanzar una lanza, la cual se dirige hacia el esclavo que iba a ser libre. Entonces el amo, para evitar que el esclavo muera de manera horrenda y dolorosa, pone la mano y la lanza traspasa la mano del amo, evitando de esta forma la muerte de su esclavo. Unos días después, cuando el amo se recupera y sale del hospital, va y vuelve a su hogar y se da cuenta que aún el esclavo se encuentra allí. Entonces él le pregunta: ¿por qué no te has ido? Ya eres libre, no tienes que servir a nadie, ya no soy tu amo, hoy eres libre. Entonces el esclavo le responde: anteriormente te servía por obligación, porque si no te servía, recibía el castigo merecido, y así trabajé para ti y te serví durante muchos años como tu esclavo.
Pero ahora, siendo libre, te serviré con mucha más dedicación y abnegación, porque salvaste mi vida de la muerte. De manera que ahora te pertenezco y renuncio a mi libertad de irme y hacer lo que quiera, queriendo solo servir a aquel que me libró de la muerte. A eso podemos comparar nuestro servicio a la ley de Dios, ya no como esclavos, sino como libres. Hoy estudiemos con nuestro autor sagrado cómo el Señor, a través del nuevo pacto, nos libra de la muerte condenatoria de la ley, para que, como libres de ella, sirvamos a Dios obedeciendo de corazón sus mandamientos. Vean lo que dice el versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta es la segunda parte de las bendiciones que el autor menciona como pertenecientes al nuevo pacto. Ya se vieron las dos primeras bendiciones, ¿cierto? La primera es que la ley de Dios será escrita en el corazón regenerado del creyente, ya no en un corazón de piedra, en uno de carne. Un corazón sensibilizado. La segunda bendición es que la perfección ofrecida por el nuevo pacto. Se ofrece como primera bendición que se iba a escribir la ley en corazones nuevos. La segunda bendición es que este nuevo pacto ofrece perfección delante de Dios, que consiste en el perdón total de todos los pecados. Esta declaración ofrece una conclusión a todo el argumento que el autor desarrolló a lo largo de estos 10 capítulos. El antiguo sistema de sacrificios del Antiguo Testamento fue incapaz de llevar a los creyentes, a los seguidores, a amar la ley y mucho menos a obedecerla. A pesar de los castigos que la ley advertía en el Antiguo Testamento y de los terribles juicios que anunciaba, pocos llegaron a obedecerla, o más bien podríamos decir, ninguno llegó a obedecerla hasta este momento. Precisamente, siendo la ley tan terrible en sus exigencias y sus castigos, ella era vista como un inmisericorde amo, como un amo malo y perverso que esclavizaba a los que se sometían a sus preceptos. De tal manera que el servicio rendido a la ley en el Antiguo Testamento era inducido por el temor. No era por amor, era estar esclavizados por terror a las consecuencias. Por eso los feligreses trataban de cumplir externamente con los rituales que procuraban la limpieza para ellos, y día tras día ofrecían sacrificios y cumplían muchas ceremonias, en gran parte añadidos a la ley por ellos mismos. Pero todo era con el fin de tratar de obtener la limpieza necesaria para que la ley no los condenara. Pero entre más cumplían esos rituales y sacrificios de purificación, más sucios se sentían. No había limpieza real y la ley se erguía con más poder sobre corazones no regenerados. De esta forma, condenándolos una y otra vez. Podríamos exclamar, qué esclavitud tan tremenda en la que vivían los judíos, ¿no es cierto? ¡Qué esclavitud! Pero el Espíritu Santo había anunciado con mucho tiempo de anticipación que vendrían tiempos gloriosos en los cuales ya la ley no los condenaría. Los verdaderos creyentes realmente podrían amar la ley. Ya no serían sus siervos, sino que como libres servirían a la ley. Por el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz, serían libres para siempre del poder condenatorio de la ley y con la libertad de saberse perdonados
para siempre. La amarían y servirían, ya no como el esclavo que sirve por temor, sino como el libre que sirve por amor. Eso fue lo que enseñó Pablo en Gálatas. Muchos creyentes en Cristo estaban siendo tentados para volver al judaísmo, o al menos para mezclar lo que es el cristianismo o lo que fue el cristianismo inicial con el judaísmo que se tenía de las anteriores generaciones. Ellos querían tener a Cristo como Salvador y proclamaban que era Cristo su Salvador, pero aún querían tener a la ley como un medio de salvación. Querían judaizar a las personas. Y el apóstol Pablo los exhortaba diciendo que esto es algo absurdo, pues los cristianos ahora son libres del poder condenatorio de la ley. Pues los cristianos ahora son libres para obedecer y amar la ley. Porque la salvación no se recibe por obedecer la ley, ya que nadie puede cumplir la ley de forma perfecta, sino que se recibe por la fe, con base en la promesa que Dios nos hace a través del Señor Jesucristo. Pablo compara a los judíos de ese entonces con Ismael y a los cristianos actuales que creen solo en Cristo, sin las obras de la ley, los compara con Isaac. ¿Recuerdan quién era Ismael? Ismael fue hijo de Abraham, pero fue el hijo de Abraham simplemente como resultado de sus esfuerzos carnales y puramente humanos, el cual, viéndose anciano, decide cumplir la promesa que Dios le había dado de tener un hijo a través de sus propios medios, uniéndose con su esclava Agar. Eso fue puro esfuerzo humano. Pero nuestro esfuerzo no sirve de nada si no es bajo el poder de la gracia. Por esto Dios desechó a Ismael, así como Él rechaza nuestras obras de justicia, las cuales son como trapos de inmundicia delante de su presencia. Los que obedecen a la ley y cumplen con todas sus ceremonias, con el fin de agradar a Dios y obtener el perdón de sus pecados, son como Agar, esclavos. Pero también como Ismael, porque solo producen frutos humanos, frutos en la carne, los cuales, al estar llenos de nuestra imperfección, son desagradables delante de Dios y no sirven para lo eterno, solo para lo terrenal. Pero Pablo, en Gálatas capítulo 4, compara a los creyentes en Cristo con Sara y con Isaac, su hijo. Sara representa a la libre, no a la esclava. Ella era libre, así como los creyentes en Cristo. Ella era libre de la ley, pero servía a su esposo con amor. Mientras que Agar le servía con miedo, Sara no podía producir frutos. ¿Recuerdan? Era una mujer vieja y estéril. Sara no podía producir frutos porque no tenía la fuerza para hacerlo. A ella le fue hecha una promesa de tener un hijo, pero no sería resultado de su esfuerzo, y menos aún del de su esposo, porque humanamente ella no podía tener hijos. Ella solo tenía que esperar con fe en Dios. No podía hacer nada más que esperar con fe. Y esperando en la promesa, el Señor le concede un hijo, Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Y no es fruto humano. Isaac, este niño no fue el resultado de un esfuerzo humano, sino de la fe. Lo mismo sucede con los creyentes en Cristo. Nosotros no confiamos en nuestras obediencias a la ley o en nuestras justicias delante de la ley. Nosotros nos reconocemos incapaces de agradar a Dios por nuestros esfuerzos. Tampoco tenemos a la ley como fuente de nuestra salvación, ni tratamos de cumplir rituales o sacrificios que nos garanticen la aceptación divina. Los creyentes
realmente nos vemos y reconocemos como miserables delante de Dios e incapaces de hacer cualquier cosa que le agrade, o siquiera una sola cosa que le agrade. De manera que solo nos queda la confianza en la obra y en la persona del Señor Jesucristo, lo cual obró en la cruz. Por esta obra en la cruz, mis amados hermanos, somos limpiados y perdonados de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Esto es lo que dice el Señor: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto es algo definitivo. El Señor olvidará para siempre nuestros pecados y maldades y nos mirará siempre como justos delante de Él. Dios olvida completamente nuestro pecado. Ahora, esto no significa que en la mente de Dios se haga un cambio o una variación en su forma de pensar. Es decir, que Dios, como si dejara de reconocer algo en su mente, o olvidara o tuviera una amnesia. En la mente de Dios no pasa esto. Él siempre tiene el mismo y completo conocimiento de cada uno de los acontecimientos a lo largo de toda la historia y en la mente y corazón de cada una de las personas. Pero entonces, ¿a qué se refiere cuando la palabra dice que Él olvidará nuestros pecados y transgresiones? Para entender bien el sentido de este olvido de nuestros pecados, leamos lo que Dios dice, y hay algo muy curioso. Él lo dijo en el Antiguo Testamento, lo cual nos deja ver, por un lado, la seguridad de este olvido. Ya olvidó, está olvidando y olvidará. Por otro lado, que los verdaderos creyentes de todos los tiempos hemos gozado de ese perdón, de ese olvido. Vean lo que dice Isaías 44, 22. Vayamos todos allí. Isaías, capítulo 44, versículo 22. Dice así: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. De la misma manera como en la mañana aparece la niebla, y una vez que el sol aparece en el cielo, ésta empieza a desaparecer hasta llegar en el punto de deshacerse por completo. Así sucede con nuestros pecados. Ellos son como una nube obscura que invade cada parte de nuestro ser. Pero una vez aparece el sol de la justicia de Dios, nuestro firmamento espiritual se vuelve claro y las nubes de pecado son deshechas paulatinamente hasta que al final desaparecen por completo. Y esto es así porque nuestras maldades fueron llevadas por Cristo sobre su cuerpo en la cruz del Calvario. Los pecados de todos los escogidos fueron cargados o traspasados o imputados a Cristo cuando Él moría en la cruz. Allí, Él llevó toda la oscuridad de nuestras maldades, lo cual fue evidenciado por las grandes nubes que oscurecieron ese día el firmamento mientras Jesús colgaba de un madero. Y no solo llevó nuestro pecado, que en griego es amartia, que es el estado de haber roto la ley, lo cual nos hace culpables, sino que también cargó sobre sí nuestras iniquidades, lo cual en griego es anomía, que es el estado de comportarse en abierto desafío a la ley de Dios.
Podríamos decir que es una anarquía impía contra el gobierno de Dios. Él cargó esos dos, nuestro pecado y nuestras transgresiones. ¿Ven cómo Cristo llevó sobre sí nuestra culpa pecaminosa al tribunal de Dios? Y también cargó sobre sus lomos nuestra anarquía. Podríamos decir que cargó sobre sí todas y cada una de las responsabilidades que teníamos ante el tribunal santo. Y también cargó sobre sí todos y cada uno de los deleites que teníamos que iban contra la ley de Dios. Qué labor tan grandiosa de nuestro Salvador, que no solo carga con nuestra culpa, sino también con nuestros actos pecaminosos contra Él. Grandiosa obra la del Cordero que murió una sola vez y para siempre. Por eso el profeta dice en Isaías 53, vamos todos allí, Isaías capítulo 53, versículos 4 al 6. Escuchen lo que dice. Ciertamente, o sea, verdaderamente, esto es algo real. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, nuestras anarquías, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero vean lo que hizo Dios. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es Él? En el Antiguo Testamento lo vemos como un tipo y sombra. Él es el siervo sufriente, del cual se habla en Isaías. Pero podemos ver a este siervo sufriente en Cristo, revelado en plenitud en el Nuevo Testamento, haciendo precisamente aquello que planeó su Padre y Él desde la eternidad: cargar sobre sí nuestra maldad. En cada creyente se hizo efectivo ese traspaso de sus pecados a Cristo. En el momento en que confesamos nuestras maldades y acudimos con confianza al Salvador, es imputada su justicia sobre nosotros y nuestro pecado es imputado a Él. Hermanos, una vez que ponemos nuestra mirada en el Calvario, es curada nuestra enfermedad espiritual y es perdonado nuestro pecado por la obra de Jesús en la cruz. Desde ese momento empezamos a disfrutar del perdón total de nuestros pecados. El perdón total de nuestros pecados. Jesús llevó sobre sí nuestras maldades, pero no solo algunas, absolutamente todas nuestras maldades las llevó sobre sí, de manera que ninguna quedó por fuera. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron traspasados a Él. Es por eso que los creyentes disfrutamos de una eternidad gloriosa de salvación. Ningún pecado que cometamos podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como dice Colosenses 2, 13 y 14, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Perdonándoos todos los pecados, perdonándoos todos, cada uno, todos los malditos pecados que cometimos contra Dios fueron perdonados
por él, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso fue lo que entendió Pablo cuando afirmó: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora no esperamos ninguna condenación, porque toda la deuda que teníamos por todos los pecados ya ha sido pagada de manera definitiva y total por Cristo en la cruz. No obstante, esto no significa que luego de venir a Cristo podemos andar pecando a nuestro antojo. Pues si ese es nuestro estilo de vida, entonces debemos preguntarnos si realmente hemos acudido a Cristo. Pues de la misma manera en que el esclavo fue salvado por su amo en la historia inicial, nosotros viviremos para siempre en esta vida y en la venidera, agradecidos al saber que nuestras maldades fueron asumidas por nuestro santo Dios cuando moría en la cruz del Calvario, cuando la lanza lo traspasó a él, impidiendo de esta forma que la ira de Dios llegara a nuestras vidas. Nos estaba dando vida, y todo aquel que recibe vida realmente, eficazmente, vivirá agradecido toda su vida, amando la ley de su amo. Además, la obra de Cristo no solo garantiza el perdón total de nuestros pecados, sino que provee para nosotros una gracia especial que nos ayuda a andar en santidad, puesto que el Espíritu de Dios escribe las leyes de Dios en nuestros corazones sensibilizados. Pero si no tenemos un corazón sensible a la ley de Dios, entonces es probable que no hayamos confiado en Cristo para el perdón de nuestros pecados. Si aún andamos como andábamos hace tiempo, probablemente aún tenemos corazones de piedra y no de carne. Tal vez hemos hecho una oración, una profesión, incluso una lógica confesión de nuestra fe. Pero si aún andamos como antes, no hemos creído en el interior realmente, porque aún hay una piedra y no carne en el fondo de nuestro interior. Por esto mismo el autor continúa diciendo, para ratificar lo anterior, Hebreos 10:18, pues donde hay remisión de estos, es decir, ¿de qué? De pecados. Donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. La conclusión final del autor es que habiendo cargado sobre Jesús todos los pecados de todos los escogidos, de todos los tiempos, y habiendo obtenido el perdón completo de nuestras iniquidades, entonces no se hace necesario ningún otro sacrificio, ni el de Cristo mismo, ni el de alguien más, ni de animales, ni de ninguna otra especie. Jesús fue el punto final de la ley ceremonial, de manera que el judaísmo quedó invalidado. Y ahora da paso a la fe cristiana, la cual se fundamenta en el sacrificio, el sacerdocio y el reinado del verdadero Cordero, sacerdote y Rey, Jesús de Nazaret. El verdadero judaísmo ahora es el cristianismo. Y quien no acuda a Cristo con fe para el perdón de sus pecados, entonces todavía permanece en la oscuridad de sus maldades y aún se encuentra bajo la ira de Dios. La remisión de los pecados consiste en que Dios perdona a los pecadores con base en el sacrificio de Cristo y los acepta como hijos e hijas que nunca pecaron.
librados de la servidumbre del pecado, han recibido el don de la vida eterna, como dice Juan 17:3. Puesto que pertenecen al nuevo pacto del cual Cristo es el mediador, y los términos de su nuevo pacto requieren solo ese único sacrificio ofrecido por Jesucristo. Ya no más sacrificios, ya no más ofrendas para remitir los pecados. Jesús inició una nueva era, la era de las realidades espirituales. El judaísmo no era más que sombras y tipos de lo que Cristo iba a hacer. Todos los ritos, ceremonias, sacerdotes y lugares de culto, como el templo, quedaron atrás. Cualquiera que intente incorporarlos a la fe cristiana comete una gran ofensa contra el Salvador y está pretendiendo regresar a lo imperfecto, regresar a las sombras, a los tipos, desechando de esta forma la perfección que nos ofrece Jesús por medio de Él y su obra. Como dice un autor, aquí hay algo que va más allá de lo que la ley sacrificial del Antiguo Testamento podía proveer. En aquella ley había una memoria de los pecados, es decir, los pecados aún estaban allí y no habían sido olvidados. Mientras que en el nuevo pacto ya no hay más recuerdo de ellos. La memoria repetida de los pecados y la ofensa repetida por ellos iban inevitablemente juntos. Por lo tanto, el borrar irrevocable de los pecados del registro divino implica que no se necesita ninguna ofrenda por el pecado. Lo explico de forma más sencilla. En el Antiguo Testamento solo se cubrían los pecados, pero no eran quitados ni olvidados. Aún estaban ahí, pero iban siendo cubiertos capa tras capa tras capa de sacrificio. Pero ninguno de esos sacrificios era eficaz para quitarlos. Hasta que llegó Cristo como su persona y todo lo que realizó en su vida hasta la muerte en la cruz. Y ese sacrificio sí logró satisfacer todos los lineamientos de la ley civil, ceremonial y moral. De esta forma, cumpliendo lo que el Padre requería de nosotros para volver a su presencia. Cristo obró esto. Hermanos, aquí terminan estos 4 resultados finales de ser parte del nuevo pacto. La primera que les mencioné al principio, que es la ley escrita en el corazón regenerado del creyente. La segunda es la perfección ofrecida en este nuevo pacto. La tercera que acabamos de ver es un olvido total del pecado y la anarquía que nos identificaba. Y en cuarto lugar es el cumplimiento pleno del sistema sacrificial. Es decir, no más ofrendas por el pecado. Ya se ofreció la ofrenda. Cristo es el cumplimiento de todo. Quiero terminar con unas breves aplicaciones al respecto. Mis amados hermanos, siendo la gracia de Dios tan abundante para con nosotros los creyentes, a través del sacrificio de Cristo y el perdón completo de nuestros pecados, pero no solo el perdón, sino el olvido definitivo de nuestros pecados, entonces nuestra actitud diaria, constante y vigente debería ser perdonar a todos los que nos ofenden en la misma forma, en la misma magnitud que Él nos perdonó a nosotros. Un perdón real que olvida para siempre la ofensa. Un perdón que no vuelve a recordar la ofensa. Hermanos, cuando acudimos en un acto de fe al Salvador, su muerte en la cruz es capaz de darnos
el perdón completo de todos y cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y lo hace de forma real, tan real que Dios nunca más se acordará de nuestros pecados. Pero, si aún vives bajo el juicio terrible que produce en nuestra conciencia el saber que hemos cometido terribles maldades, y no encuentras la lija que sea capaz de arrancar el pecado de tu conciencia, te invito para que acudas en un acto de fe hoy a Cristo y le aceptes y le pidas que sea tu Señor. Y Él, con su amor eterno, limpiará y quitará el pecado que hay en ti, purificará tu corazón y borrará tus maldades, siendo que ellas fueron traspasadas a Cristo cuando moría en la cruz del Calvario. Entonces, Dios olvidará para siempre tus pecados y no se acordará más de ellos, porque la deuda fue pagada. La deuda fue pagada una vez y para siempre. Amado hermano en la fe, sé que has pecado y has cometido terrible anarquía contra el gobernador del universo. Todos lo hemos hecho. También tu conciencia te ha juzgado y llevas en tus hombros la pesada carga de tus faltas. Pero quiero recordarte el día de hoy que la condenación de esos pecados ya fue pagada por Cristo en la cruz. Ahora solo debes confesar tu maldad y apartarte de ella. Recuerda las palabras del Espíritu Santo dichas por medio de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Corre a Cristo. Mi amado hermano, corre a Cristo hoy. Y si mañana nos da vida, corre a Cristo mañana. Corre a Cristo hasta el fin de tus días. Porque Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hermano, descansa de intentar salvarte por tus justicias, porque son inmundas ante Dios. Y confía en la perfecta justicia del Cordero ofrecido una vez y para siempre. Amén. Oremos. Amado y glorioso Salvador, Jesucristo el Señor, a ti, Cordero de Gloria, que te ofreciste voluntariamente por impíos pecadores, por aquellos que vivían en la anarquía constante de ir en contra de tu ley, a nosotros, que vivíamos con el puño levantado hacia el cielo, intentando hacernos Dios, intentando ir en contra de tu ley. En realidad, nosotros que vivíamos en la inmundicia de nuestra maldad y no merecíamos nada más de parte de ti, aparte de tu ira y tu juicio. A nosotros que nos has regalado el grande honor de llamarte Padre, el grande honor de llamar Señor a nuestro Salvador, el grande honor de ser templos de tu Espíritu, a nosotros, inmerecedores de toda gracia. Nos has dado un nuevo nombre, nos has hecho hijos tuyos, y por eso te agradecemos. Por eso te damos la gloria, porque no merecíamos tan grande bendición de parte tuya. Pero a ti te plació enviar a Jesucristo, tu Hijo,
para hacer el sacrificio perfecto que iba a remitir nuestros pecados. A ti sea gloria, amado Dios, en medio de tu iglesia, hoy y siempre. Amén.